Muy buenas. En este segundo capítulo vamos a revisar el papel de la obesidad, la adiposidad, sus factores productores, sus factores determinantes, como habíamos visto previamente, y cuáles son las consecuencias de la adiposidad, principalmente cuando ésta se encuentra a nivel abdominal. Entonces, recordemos rápidamente que cada vez que comemos, al ingerir los alimentos y principalmente los hidratos de carbono, absorbemos glucosa. La glucosa directamente va al cerebro por vía no insulínica para dar el aporte general para las neuronas, mientras que por el otro mecanismo va y estimula las células beta del páncreas para producir insulina, la cual a su vez hace tres funciones. Por un lado, quema los alimentos, almacena los alimentos y embodega los alimentos. Y esto es vital para entender la secuencialidad de lo que vamos a ver. Entonces, cada vez que yo tengo insulina, quemo, almaceno y embodego. Quemo en el músculo para dar aporte de glucosa, almaceno como glucógeno para reservas en el hígado y embodego como grasa para reservas futuras. Pero aparte de lo que la glucosa controla los hidratos de carbono, simultáneamente controla los lípidos y las proteínas, pero a su vez controla vías mitogenéticas, porque recordemos que este es un factor IGF y que tiene papel principalmente en el endotelio. Y por el otro lado, a nivel vascular, la insulina per se es productora de dióxido nítrico y a nivel hídrico retiene agua. Rápidamente recordemos que cada vez que sale la insulina del páncreas, esta viene y se acopla a un receptor que está fuera de la célula, y al acoplarse al receptor manda señales intracelulares que activan esta caja negra, que es el sustrato del receptor de insulina. Y esto es determinante para la secuencialidad que se viene. ¿Por qué razón? Porque una vez que se activa el sustrato del receptor de insulina, activa un sinnúmero de quinasas, que son las que van a movilizar a los taxistas que están en el interior para que estos salgan a la superficie. Y estos taxis que están en el interior son los glucotransportadores. Y estos glucotransportadores, al ser activados por insulina, salen a la superficie para captar glucosa. Por tanto, la insulina no transporta la glucosa. La insulina es una hormona que se acopla a un receptor para mandar señales para que los glucotransportadores intracelulares salgan a la superficie para captar glucosa hacia el interior. Y esto es vital de entenderlo para la secuencialidad que vamos a ver. Entonces quiere decir que por la una vía de las quinasas, por el fosfoinositol 3 quinasa, yo tengo efectos metabólicos en el transporte de la glucosa, recuérdese, en el almacenamiento de glucógeno, en la síntesis de proteína, en la génesis de lípidos para embodegar en la grasa y factores antiapoptósicos. Pero por la vía mitogenética, que es la vía de MAP quinasa, también actúa a nivel del núcleo en la síntesis de ADN. ¿Cuál es la que prima inicialmente? La que prima es el efecto metabólico a expensas del efecto mitogenético. ¿Qué pasa con la adiposidad? Un punto de recordar importantemente es que la obesidad no es un problema de incremento de peso. La obesidad se caracteriza por un problema de aumento del componente corporal graso. Entonces el problema no es peso, el problema es grasa, por tanto es adiposidad. Para hablar de obesidad en el varón hablamos cuando el componente graso está sobre 25% y en la mujer sobre 33%. Pero ¿qué pasa con el adipocito? El adipocito es un órgano endocrino. Es un órgano endocrino que produce un montón de citoquinas, factores premonitores de hormonas y hormonas per se. Actúa a nivel de adipoquina, reactantes de fase aguda, en el sistema esteroidal, el sistema renina-angiotensina, la captación de lípidos y proteínas y el sistema de complemento. Entonces es un activador de fase aguda y en la inflamación también, y es productor de un sinnúmero de sustancias, el adipocito per se. Entonces no es un receptor o un receptáculo de grasa o de reservas grasas o de termostato como siempre se lo había impuesto. Entonces este adipocito produce un sinnúmero de hormonas y una de estas importantes es la leptina.
La leptina, ¿qué es? Es la hormona que veíamos que sale cuando el adipocito se engorda, salen los niveles de leptina para avisar al hipotálamo que por favor paremos de comer. ¿Por qué? Porque aquí en el hipotálamo, en el centro del apetito y de la saciedad, se estimula el centro de la saciedad. ¿Por qué? Porque se bloquea el neuropéptido Y, que es el oxígeno más importante que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que comemos y embodegamos, esta es la señal de aviso, por favor, ya paremos de comer que ya estoy repleto. ¿Qué pasa con la adipotoxicidad? Quiere decir que estas adipoquinas productoras del adipocito pueden y van a ser tóxicas. ¿Por qué? Porque el adipocito y la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Una enfermedad inflamatoria en que se aumentan el tamaño de los adipocitos y por tanto la producción de adipoquinas, pero por otro lado, en la matriz periférica se presentan macrófagos que son también factores productores de citoquinas y por tanto factores de inflamación. Esto es importante recordar, esto está pasando con el incremento de peso. Uno de los factores determinantes del adipocito y que salen de este es el TNF-alfa. El TNF-alfa, al salir del adipocito, viene y se mete a la célula porque se acopla a un receptor, se mete en la célula y bloquea las señales de paso del sustrato del receptor de insulina hacia la movilización de los glucotransportadores. Por el otro lado, a más del TNF-alfa, los ácidos grasos libres per se cumplen el mismo papel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bloquean las señales que despiertan a los glucotransportadores para que salgan a la periferia a captar glucosa. Este es el mecanismo intracelular por el cual se produce insulinoresistencia. Incluso a este aumento de TNF, otros factores como resistina, existe también una baja de adipoquina que es en cambio el contrarregulador o la adipoquina benéfica del adipocito. Pero miren qué es lo que se encuentra además de eso. La angiotensina 2 per se cumple el mismo papel que el TNF y de los ácidos grasos libres, bloqueando el sustrato del receptor de insulina. Por eso es la asociación directa que existe entre insulinoresistencia, angiotensina o hipertensión y diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estas señales de movilización hacia el exterior están bloqueadas. ¿Y bloqueadas qué? Por la adiposidad. Entonces, la glucosa no puede ingresar al interior de la célula y al no ingresar, sale ¿a dónde? A chismear al páncreas para que el páncreas intente dar una respuesta a esta insulinoresistencia. O sea, el adipocito produjo una insulinoresistencia que obliga al páncreas a sobrecargarse de trabajo, a liberar mucho más insulina de la que requiere en condiciones normales. Entonces, este incremento de insulina que existe con el incremento de peso está igual relacionado en funciones étnicas. Miren, los hispanos tenemos menos sensibilidad a insulina en relación a otras razas. Y por el otro lado también tenemos más producción de insulina, entonces quiere decir que somos más insulinoresistentes y más hipersecretores de insulina. Entonces, esta hiperinsulinemia compensadora que intenta mantener el metabolismo glucídico normal pasa a ser deleteria. ¿Por qué? Porque la vía metabólica está bloqueada, por lo que veíamos por el bloqueo del TNF, por el bloqueo del ácido graso libre, por el bloqueo de la angiotensina 2. Pero la vía mitogénica está hipertrofiada, está hiperactivada. ¿Por qué? Porque al tener exceso de insulina en la periferia, esta vía se activa y esto va a darnos ¿qué? Proliferación endotelial y por tanto alteración vascular. Y eso podría estar relacionando el por qué en estudios de asociación epidemiológicos se ve a mayor incremento de niveles de péptido C, o sea, quiere decir de insulina, mayor prevalencia de enfermedad macrovascular y coronaria, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Entonces, la insulinoresistencia que fue causada por las adipoquinas se asocia con un sinnúmero de factores, como vemos aquí en la periferia.
microalbuminuria, enfermedad de ovarios poliquísticos, disfunción endotelial, hipertensión, aterosclerosis, dislipidemia, inflamación. A su vez, el adipocito produce PAI-1, por ejemplo, que es el inhibidor del plasminógeno, que por tanto explica el por qué los obesos tienen más trastornos de coagulación, produce angiotensina 1, angiotensina 2, angiotensinógeno, por tanto explicaría el por qué más hipertensión en general. Eso pensando en el bloqueo de las células. ¿Qué pasa con los lípidos? Al tener una insulinoresistencia quiere decir que yo ya no quemo, yo ya no almaceno y tampoco embodego. Entonces, por tanto, el metabolismo se revierte, ya no quemo, no almaceno y no embodego, entonces, por tanto, empiezo a desembodegar. La grasa empieza a destruirse y a romperse, y al romperse, ¿en qué se rompe? En ácidos grasos libres, los cuales viajan hacia el hígado. Y al llegar al hígado, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un exceso de ácidos grasos libres en la periferia, que estarán relacionados con un bloqueo del metabolismo glucídico de insulinoresistencia, por alteraciones vasculares por el otro lado, por aumento de la producción de glucosa porque da insulinoresistencia en el hígado, y por el otro lado, por lipotoxicidad al páncreas, bloquea la secreción de insulina, los ácidos grasos libres per se. Entonces quiere decir que al yo tener una insulinoresistencia en la grasa, yo empiezo a desalmacenar, y al desembodegar, empiezo a desembodegar la grasa y estos ácidos grasos libres se dirigen al hígado. Y entonces tengo un exceso de ácidos grasos libres que tienen que salir en forma de triglicéridos. Y estos triglicéridos que salen a la periferia se asocian directamente con alteraciones aterogénicas, como vamos a ver posteriormente. Simultáneamente el ácido graso libre, como habíamos visto, bloquea y da insulinoresistencia en el músculo, y por el otro lado bloquea la producción de insulina, quiere decir que da lipotoxicidad a nivel de células beta. Volviendo a los triglicéridos que encontramos entonces, que además de la insulina en exceso me va a disminuir la producción. Al tener una insulinoresistencia en la periferia, tengo menos óxido nítrico y por tanto más tendencia a espasmo y por tanto más tendencia a hipertensión. Entonces, el exceso de ácidos grasos libres en el hígado, como habíamos visto, hace que produzcamos mucho más triglicéridos. Y este exceso de triglicéridos salen a la circulación llevados por la VLDL. Pero este exceso de triglicéridos determina que yo tenga más lípidos postprandiales, y estos lípidos postprandiales se relacionan con la producción de LDL pequeña y densa, que son más aterogénicas que la LDL per se. ¿Qué quiere decir? Que los triglicéridos aumentan esta forma anormal de LDLs, que es más tóxica que la LDL. Y esto se presenta, ¿por qué? Por la hipertrigliceridemia. Quiere decir entonces que el ácido graso libre salió, fue a la periferia, ingresó al hígado, en el hígado salió con forma de triglicéridos, por el otro lado bloqueó, como habíamos visto, las vías generales, teníamos insulinotoxicidad, y recién al final empieza ya la glucosa a no ingresar a las células, y al no ingresar a las células por la falta de producción de insulina, por la falta de ingreso a las células, tengo un incremento tardío de glucosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la expresión clínica y fenotípica de la insulinoresistencia crónica aparentemente será el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque la obesidad abdominal se relacionará con el problema del adipocito. La dislipidemia heterogénica, como vemos, es un problema a nivel del hígado. La disglicemia va a ser un problema a nivel de la periferia como fase terminal, y la hipertensión igual. Entonces, como ven, el síndrome metabólico es la expresión clínica de un fenómeno de insulinoresistencia a diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces que los factores étnicos, como habíamos visto, son diferentes. Miren qué pasa en los hispanos. Tenemos incremento de triglicéridos, HDLs más bajos, incrementos de insulina en relación a las otras poblaciones. Entonces aquí la pregunta más importante es,
dónde está la grasa. Y la grasa se encuentra en diferentes tejidos. Pero la grasa importante en cuanto a la toxicidad metabólica es la grasa